pastor Benjamín Marrón. Vamos a recibirle y vamos a disponer nuestro corazón. Adelante, pastor. Buenos días, hermanos. Bueno, es un gusto estar con ustedes, verles nuevamente. Veo que muy hermosos himnos hemos cantado. El coro muy hermosamente preparó y, como les he dicho, a mí me gusta mucho que los hermanos se unan al coro. Algunas hermanas, hermanos jóvenes. Veo que faltan más voces varoniles también. Espero que más se puedan unir a nuestro coro de alabanza, de adoración a Dios. Amén. Paso muy hermoso tiempo escuchando, preparando el corazón. Yo creo que ustedes también, mientras cantan, mientras escuchan, aquellas palabras, aquellas alabanzas se vuelven vida en sus corazones. Entonces, qué bendición también. Como saben, esta semana tuvimos la oportunidad de viajar a Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Ya estando allá, pude ver bien claro cómo está la división de los municipios. Un puentecito divide Jalisco de Nayarit, un río más bien, y cuando tú estás de un lado del puente estás en Puerto Vallarta, cuando estás del otro lado del puente estás en Bahía de Banderas, y es como una zona conurbada entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, pues es una misma ciudad. Lo que es interesante es que, aunque es una misma ciudad, son estados distintos. Entonces, bueno, ahí hay una serie de situaciones y complicaciones interesantes, pero lo más hermoso no es eso, sino que la gente está muy dispuesta para escuchar el Evangelio. Tuvimos oportunidad de llegar a una escuela donde impartimos conferencias, y en las conferencias los jóvenes escuchaban muy bien, los profesores, los maestros muy dispuestos. El joven Brian Coronel tiene varios trabajos. Él es encargado de la coordinación de relaciones internacionales de Bahía de Banderas, algo así. Aparte es maestro en la escuela en donde dimos las conferencias, y bueno, según lo que escuchamos, tiene varios cargos más, varios trabajos más. Y lo que me gustó mucho fue su disposición para escuchar, para abrir las puertas. Él estaba muy feliz. También nos presentó a un joven, Pedro, quien también estaba muy abierto para escuchar. Nos llevaron a caminar un momento por ahí al terminar las conferencias, y caminando podíamos compartir con ellos. Él nos estuvo acompañando todo el día hasta la noche, y siempre dispuesto para escuchar, y me decía: ¿qué necesitan para hacer un evento aquí? ¿Cómo podemos traer la sede para acá? Entonces me decía: cuenta con todo lo que necesites, ¿no? Ya cuando le decía exactamente, decía: bueno, vamos a ver. Pero él tiene la disposición. También nos consiguió una entrevista con un medio de comunicación local, que estaban muy contentos y felices porque decían: llegaron aquí, pero ¿quiénes son? Y entonces nos pudimos presentar en los medios, y también la directora estaba muy contenta de que estuviéramos ahí. Decía: esta es su casa, cuantas veces quieran venir a dar conferencias, para nosotros es un gusto. Entonces estuvimos toda la mañana, y pasó un grupo, y luego pasó otro grupo, y luego pasó otro grupo. Ya nosotros estábamos desvielándonos ahí, pero estábamos muy felices. Y después, también en la noche, en la iglesia del pastor Alfredo, no recuerdo bien el nombre de su iglesia, me acuerdo de él, y su esposa, la pastora Joana, nos recibieron muy bien en una reunión de célula. Y en esa reunión estuvimos compartiendo también el Evangelio, nuestros testimonios, quedaron muy abiertos, de tal manera que cuando nos íbamos, el pastor preguntó: ¿a dónde van? No, pues vamos a un rato, nos van a llevar a caminar al malecón. Y él dijo: está bien, bueno, no olviden probar los platanitos, y nos vemos. Pero cuando ya íbamos de camino, de repente llamó: no, yo voy con ustedes, vamos con ustedes. Y uno o sea, su mamá, o la pastora, digo su mamá, no, la mamá del muchacho, ¿no? Su esposa del pastor nos había dicho que su hijo era muy, no dijo rebelde, sino estaba tan enfocado en su escuela, en su estudio, que no se acercaba demasiado a las cosas de Dios. Pero cuando fueron al malecón con nosotros, nos acompañaron. Ahí la hermana Ili, también el hermano Mario se agarraron a los pastores para platicar y compartir con ellos. Yo estuve platicando con el licenciado Brian Coronel, y mi esposa también un poquito compartiendo la palabra con la pastora, y el joven también, el hijo que supuestamente no quiere saber mucho,
pues estaba muy interesado, y cuando le pregunté al final si a él le gustaría unirse, trabajar con nosotros y hasta irse de misionero, él dijo, claro, no, yo le entro, decía. Estaba muy feliz y pasamos muy buen tiempo, aunque terminamos muy cansados porque desde las 4 de la mañana, 5, ¿no? 5 de la mañana, bueno, 4 porque nos paramos antes, ¿verdad? Estuvimos levantados, ¿no? para este viaje. Al siguiente día también había a quién irle a compartir. Teníamos la reunión de la noche. En esa reunión, originalmente yo quería compartir con los que nosotros ya conocemos de allá, pero sí pudimos compartir con los tíos de la hermana Norma. Ellos escucharon muy bien. A mí me habían dicho que uno de ellos no escuchaba tan bien, que argumentaba mucho. Yo no vi nada de eso. Ellos estaban sentados, participando, escuchando, muy felices. Yo creo que recibieron la salvación, estaban muy contentos. Y al terminar ya teníamos que irnos a otra reunión, que era la reunión que iba a ser de los que nosotros conocemos allá. De los que nosotros conocíamos allá nadie pudo llegar, porque hubo un accidente, una muchacha murió y entonces la gente se enojó y bloquearon caminos, y los que teníamos pensados para que vinieran no llegaron, pero todos los de aquel lugar, había un hermano, el hermano Omar. El hermano Omar es conocido de nuestra amiga y hermana, la pastora Eva, y el pastor Marco. Ellos son casi que como familia. Y entonces ellos nos dijeron, el pastor Marco y la pastora Eva nos encargaron mucho, vayan, platiquen con él. Yo quiero que si ustedes van no se pierdan la oportunidad de conocerlo, él está muy dispuesto. Y bueno, le hablamos, él quería también escuchar. Desde antes nos pidió nuestro itinerario, que cualquier cosa en que pudiera apoyar, que nos iba a apoyar. Como el lugar donde nos hospedamos estaba un poco lejos, yo pensé, si yo cito aquí a los hermanos o a las personas, les va a costar trabajo llegar, y por la hora que es noche tal vez no quieran venir. Vamos a citarlos en un lugar más cercano, pero ¿cuál será ese lugar? Entonces me atreví a llamarle al hermano Omar. Hermano Omar, buenas, yo sé que no nos conocemos, pero usted me comentó de que había disposición de lo que se necesitara. Fíjese que estamos buscando un lugar más céntrico en donde puedan reunirse nuestros hermanos. ¿Se podría en su casa? Y él me dijo, en mi casa es un poco difícil porque es un condominio y hay que pedir permiso, y para traer personas no, tengo que avisar y no avisamos, es muy pronto, pero ¿qué le parece este lugar? Es un lugar que le prestan a un pastor amigo mío con quien tengo un proyecto. Yo le dije, está bien, y me dijo, ¿y lo puedo invitar? Sí, claro. Y entonces en la noche fuimos allí a esa casa. Resulta ser una casa de una hermana, según lo que entendí se llama Paola, y dijo, si van a predicar ahí algunos pastores que vienen como misioneros, esa casa que la usen como gusten, cuando ellos quieran hospedarse, como gusten, pueden usarla. Y el pastor de ahí que está pastoreando, iniciando un ministerio, se llama Jesús. O sea, no Jesús el de arriba, sino el Jesús, el pastor de Vallarta, ¿no? Y él dijo, bueno, entonces yo también quise invitar a los jóvenes de mi iglesia, e invitó a varios jóvenes, a varias personas, y tuvimos ahí una reunión con ellos, con Omar, con el pastor Jesús, su amigo, y con algunos jóvenes. Ahí pudimos compartir el evangelio también, a lo cual estuvieron muy atentos, escuchando. Ahí se pudo notar el claro momento en donde ellos pudieron comprender con toda claridad el evangelio. Entonces para nosotros fue muy impresionante, porque mientras lo estábamos hablando, ellos mismos así se sorprendieron. Es verdad, nuestros pecados fueron cargados en Jesús. El hermano Omar le quedó muy claro, apuntaron. Al final también podíamos presentar el ministerio o la organización IYF, para que los jóvenes también pudieran integrarse y participar. Y pues nos ofrecieron ese lugar cada vez que fuéramos ahí para hospedarnos. Podríamos hacer, incluso si no interrumpiéramos las actividades de ellos, o se pueden combinar con las actividades de ellos, podemos usar el lugar para compartir. Entonces es un lugar muy bueno, buena ubicación y muy, muy bonito, muy bien arreglado. Entonces ya gracias a Dios tenemos un lugar disponible. Y también, bueno, al siguiente día teníamos el desayuno con el hermano Omar. Él quería mucho platicar y presentarme a su familia. Y así desayunando juntos, estábamos sentados, él estaba muy contento y nos decía, bueno, lo que nos contaste ayer, ¿cómo fue que recibiste la salvación? Pero él lo que quería era que escuchara a su familia.
Entonces él decía, lo que nos contaste, lo que nos explicaste de Juan, de cuando puso las manos sobre Jesús, ¿cómo fue? Y lo de David, cuando fue y peleó con los filisteos, ¿cómo era? Y entonces yo podía compartir con él, y su esposa escuchaba muy feliz también, muy atenta, y sus hijas también escuchaban, aunque son pequeñitas, una hija de 14 años, otra hija de 9 años. Así caminamos largo tiempo con ellos, compartiendo hasta que terminamos de compartir con ellos. Y ellos dijeron, lo que necesiten aquí, cuando vengan, tienen familia, tienen casa, no olviden visitar, hablarnos, estamos dispuestos para todo lo que se requiera para el Evangelio. Necesitamos aquí muchísima ayuda, dijo él. Entonces así estuvimos de acuerdo que vamos a regresar pronto para compartir. Y ya de ahí pues nos fuimos a la playa. Entonces donde nadamos un ratito, por eso estoy un poco quemado, ¿no? Yo tenía la esperanza de que no lo notaran, pero creo que se nota. Pero bueno, pasamos así muy bien después, ya venimos hacia acá. Entonces quería compartir el testimonio para que ustedes también oraran. Yo sé que nosotros no fuimos solos, fuimos con las oraciones de ustedes, con el apoyo de ustedes, algunos de ustedes que hasta apoyaron, ofrendaron. Les damos las gracias y esperamos que la obra se siga levantando y afirmando allá y en muchos otros lugares. Amén. Es una bendición. Vamos a ver en la Biblia Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y vamos a ver el versículo, Hebreos 12. Hebreos 12. Versículo 11 en adelante. Dice así: es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon a aquellos que desecharon, al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hasta ahí. Muy bien. Aquí habla de algunos que
no quieren experimentar en su vida la disciplina. En la Biblia el apóstol Pablo le habla a Timoteo alguna vez y le dice, algunos que quieren escapar de las tribulaciones huyen de los dolores y queriendo ser apartados del dolor, finalmente dejaron al Señor Jesucristo, dice. Algunos que queriendo ser traspasados de muchos dolores, se alejaron y cayeron en el camino de la perdición y fueron profanos. ¿A qué se refiere con que fueron profanos? En algún sentido se vendieron el entendimiento de la verdad que había llegado a ellos, vendieron el amor del Señor Jesucristo que estaba en ellos y el llamado del Señor Jesucristo a compartir este amor, lo vendieron con tal de estar cómodos. En otras palabras, es lo que la Biblia dice, prefirieron la gloria de los hombres y no la de Dios. Sí reconocieron, sí aceptaron, pero queriendo ser traspasados de los dolores, finalmente se fueron a la perdición. Eso nos hace pensar, la primera iglesia, los primeros cristianos, no recibían a Cristo ni la salvación para que se les solucionaran sus problemas. Esa es una manera de vender el evangelio muy barata, porque nosotros no estamos creyendo en el evangelio porque sea una varita mágica o un genio de la lámpara maravillosa que cumple nuestros deseos. Estamos creyendo en el evangelio porque en algún sentido estábamos en búsqueda de la verdad y también en búsqueda de salvación. Pero la salvación, si bien yo creo y estoy seguro que el Señor transforma nuestras vidas, cambia nuestros corazones, arregla nuestras situaciones, claro que sí lo creo, pero no es el enfoque principal de por qué predicamos el evangelio. La verdad es que Jesucristo nos amó no haciéndonos la vida fácil. Jesucristo nos amó, no es que cambió nuestras situaciones, tampoco que nos dio riquezas. No nos amó con regalitos, pues. Nos amó con su vida clavada en esa cruz, ¿no es así? Llevando en su cuerpo todos nuestros pecados para darnos la vida eterna, para limpiarnos y justificarnos de toda maldad, para presentarnos limpios ante Dios, para que tengamos la eternidad con Él. Para eso el Señor Jesucristo nos amó y nos salvó. Y el tesoro más precioso que como cristianos tenemos, en realidad no es una posición, no es tener un trabajo, eso es muy hermoso también, pero no es nuestro enfoque. El tesoro más precioso que tenemos en la vida es, gracias a este sacrificio que nos lavó de nuestros pecados, gracias a que el velo que nos separaba se rasgó, poder tener acceso a la comunión con Dios. En sí la salvación no es la meta. La salvación que muchos ven como meta en la vida, en realidad no es la meta. La salvación es la meta del perdido, del pecador. Pero realmente la salvación es el punto de partida de todos aquellos que ya la han recibido. Entonces, en una carrera hay punto de partida, hay meta. La carrera nuestra inició con la salvación. Entonces, por eso la Biblia lo llama nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir? Ahí comienza recién la vida. Y cuando nosotros recibimos salvación, en realidad acabamos de nacer y acabamos de empezar. ¿Me hago entender? Y empezamos una carrera que no se libra con el esfuerzo, sino con la gracia de Dios. Una carrera hacia una meta. ¿Cuál sería la meta del salvo? La meta del salvo es alcanzar aquello por lo cual fue llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿No es así? Entonces, la comunión con Dios es el camino, es el propósito también principal para alcanzar una meta, que nuestras vidas puedan reflejar la gloria de la gracia de Dios. Amén. Entonces la Biblia dice, ¿no? Lo del cual nos escogió desde antes de la fundación del mundo para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, nos aceptó en Jesucristo y el propósito es la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, que la gente a través de nuestra vida pueda ver manifestada y reflejada la gloria del amor de Dios. Amén. No dice otra cosa, dice la gloria de su gracia, porque lo que se debe ver en nuestras vidas no es nuestra perfección,
No es la forma en la que somos seres humanos inmaculados, flotantes, elevados, ¿no? Sino es la forma en la que Dios puede cubrir a un ser humano tan débil, tan defectuoso. Estaba predicando y me llamó la atención algo que nuestro hermano Omar de allá ya podemos decir, ¿no? De Puerto Vallarta, nos decía: yo he visitado muchas iglesias, pero no me he quedado porque noto un patrón común en el cristianismo moderno. Y ese patrón es que yo veo pastores muy grandes, gigantescos, pero Dios es muy pequeño. Y yo estoy buscando lo contrario, lugares donde el hombre, el pastor, sea muy pequeño, pero Dios sea grande. Pero no encuentro eso mucho hoy en día, decía él. Y yo le decía, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, el que vive para alabanza de la gloria de su gracia, o quien cumple ese propósito, no debe ser una persona que debe estimarse a sí misma como una persona capaz, o una persona que realmente tenga los dones, o los méritos, o los talentos con los que pueda brillar, ¿no? Y es que muchos usan el evangelio y a Dios como escalón para levantarse ellos. Pero realmente no es así, sino que nuestras vidas llenas de debilidades, de defectos, de fallas, de faltas, pero llenas de la gracia de Dios, se pueda ver cómo es Dios quien las ha cubierto, quien las ha cambiado, quien las ha transformado, de manera que cuando nos conocen dicen, ¿a poco este es pastor? ¿O a poco este es cristiano? O sea, yo lo veía, reflejaba una gran luz, me acerqué para ver qué especial tenía y no tiene nada de especial. No sabe ni clavar un clavo, ni hablar bien, pero realmente en su vida hay la manifestación. ¿Alaban a quién? ¿Al hombre? No, yo quería alabar a aquel hombre, pero cuando me acerqué, cuando lo vi de cerca, me di cuenta, no, la alabanza no es para aquel hombre, ¿es para quién? Es para Dios. Cuando estábamos de regreso del viaje, venía platicando con el hermano Mario y me decía, este viaje ha sido muy hermoso, y me explicaba para él la experiencia que fue dejar su negocio, para dejarlo en la mano de Dios, para no permitir que nos volvamos esclavos de nuestro trabajo, porque el trabajo debe ser una herramienta para cumplir nuestros propósitos, no el propósito, ¿no? Y entonces en algún momento nos hacemos esclavos del negocio, trabajamos para él en lugar de que él trabaje para nosotros. Y él decía que, claro, él muchas veces por la iglesia tiene que soltarlo, pero eso es muy bueno, porque al final se recuerda bien, tú no mandas, le dice al negocio, ¿no? Manda el propósito por el cual tú existes, que es para servir al evangelio. Entonces el hermano nos platicaba sobre esta libertad que siente de poder dejar a un lado sus pendientes, venir con nosotros, y una de las cosas que me decía, y también para ver y estar de cerca con usted, para unir el corazón, pastor. Entonces yo, cuando él decía eso, yo decía, ay Dios mío, eso me da mucho miedo. No unir el corazón, sino que me ven de cerca, ¿no? Porque entonces se van a dar cuenta de que, ¿qué tengo de especial? Que en qué soy alguien maravilloso, alguien espiritual, ¿no? Cuando llegué a la playa como niño me encueré y me fui a meter, ¿no? Y luego andarme revolcando entre las olas, no tengo nada especial, ¿no? Yo pienso, el hermano que habrá pensado, este es un niño, ¿no? Y a mí me da pendiente, ¿qué van a pensar, ¿no? Cuando me conozcan de cerca? Después de que acabo de compartir, alguien se acercará, se sentará conmigo esperando que yo hable algo bien espiritual. Yo no tengo nada que decir, no se me ocurre nada más que tonterías. Y entonces los que me escuchan dicen, ¿a poco ese es el que estaba predicando la palabra? Sí, ese tan tonto, tan simple, tan necio, pero lleno de un amor que tomó mi vida. Amén, que cubrió mi vida. Entonces, si alguna luz pueden ver en mi vida, no sea yo, sea siempre la gracia de Jesucristo, para que ustedes tengan esperanza. Ay, pues si el pastor no es nadie especial, pero Dios está en él, Dios lo ocupa, entonces hay esperanza para mí también, ¿no? Que nadie diga, ay, no, es que Dios trabaja con los espirituales. No, que puedan decir, Dios trabaja con gente como ese, ¿no? Amén.
Ese es el propósito, y también para llevar a cabo este propósito, la comunión con Dios. Entonces la salvación en realidad es un medio, pero no es el propósito. La salvación, hablo de la mía, ¿no? Porque al final, claro, quien vive en este camino de la comunión con Dios, en su vida se cumple otro propósito, que muchas almas se salvan por medio de Él. En ese sentido, la salvación sí llega a ser una meta, pero no la mía, sino la meta de que muchos otros alrededor de mí también la conozcan. Entonces tenemos algunas metas como cristianos, pero ya no son la salvación, porque la salvación nuestra se alcanzó por medio de la obra de la cruz. Cuando la llegamos a conocer, hemos sido salvados. Amén. Y luego entonces, como salvados, ¿cómo se vive? ¿Para qué se vive? Eso tenemos que aprender. Entonces, para nada el propósito es que la vida sea linda en el sentido material o en el sentido situacional, sino que la vida sea verdadera y plena en el sentido espiritual, en el sentido de saber que vivimos para algo que vale la pena. Y que conociendo el amor de Dios, Él sea capaz de cubrir y de llenar todas esas cosas que esta vida, que este mundo jamás nos dará. No existe la vida color de rosa, no existe el matrimonio color de rosa, no existen las personas color de rosa, bueno, casi, ¿no? Pero aparte del color de la piel o no, del color de su ropa, no existe nada realmente color de rosa, solo la forma en la que Cristo nos amó, en la que nos dice: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es la realidad de por qué estamos con Él. Por eso cuando algunos dicen: no te alejes porque te va a ir mal, y yo les puedo contestar: ¿y si te quedas también? Porque no es el punto que te vaya bien, o como dice la canción, que te vaya mal, ¿no? O de cualquier manera. El punto es que eso es algo normal de la vida. Mientras vamos caminando en la vida hay cosas buenas, cosas mal, que nos parecen malas, pero la Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esa es la gran diferencia. Que las personas que no tienen el amor de Dios ni la verdad de Dios van viviendo cosas difíciles, situaciones adversas, igual que cualquier cristiano, pero ellos, ¿para qué les sirve? ¿No? Y finalmente se amargan, se resienten, se retuerce su manera de pensar, por llenos de rencor y resentimiento, se trauman y finalmente su vida se pudre. Pero el cristiano es diferente. No porque realmente lo sea, sino porque hay alguien que cuando nos va difícil, cuando tenemos adversidad, toca nuestros corazones y entonces nos da una salida. La Biblia dice que Dios nunca nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar, pero que juntamente con la tentación, ¿qué nos dará? La salida. Así es. Entonces Él nos enseña, Él endereza nuestro camino. La Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, mas Jehová, ¿qué? Lo librará de todas ellas, ¿no? Entonces, tenemos esa certeza, no que no tengamos aflicciones, pero en medio de las aflicciones tenemos con quién contar, tenemos en quién refugiarnos, ¿no es así? Además tenemos la iglesia, los hermanos con quienes compartir. ¿Cuántas cosas cuando uno comparte con la iglesia, la carga se reparte y muchas veces hasta encontramos respuesta? Yo me siento muy agradecido cada vez que yo tengo un problema, lo anuncio en el chat: hermanos, tengo esta situación, ¿alguien me puede ayudar con esto? Surgen muchas manos: yo conozco a alguien, pastor, esto se hace así, pastor, yo estuve investigando y así. Y yo digo: wow, ¿cuántas personas en el mundo pueden hacer esto que hacemos nosotros, no? Y un hermano de repente escribe: hermanos, me pasó esto y esto, por si acaso alguien sabe acerca de esto, y salen como 10, 20 hermanos. Hermano, varios consejos. Es una bendición, ¿no? Y entonces, si yo me siento que la carga es muy grande, voy, comparto. Cuando comparto, la carga ya se reparte. No se resuelve tal vez, pero al repartirse ya ni se siente, ¿no? Así compartimos unos, dice, como la Biblia dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Es una bendición para nosotros. Y aunque hay momentos en los que de verdad no podemos entender, podemos tener una seguridad que el mundo no tiene. Que al final todas las cosas tienen un propósito, que al final todo nos va a ayudar.
Entonces, cuando calmadamente buscamos al Señor en medio de esa situación que no podemos entender, tal vez no la vayamos a entender, pero sí podemos saber que Dios sí sabe y que Dios está. Esto no hay muchas personas que puedan tener la seguridad. Entonces, muchas veces yo he tenido que buscar a Dios con este corazón. No entiendo, Señor. Y la verdad es que las cosas no me están gustando, ¿no? Y como dice aquí, es verdad que la disciplina al presente no parece ser motivo de gozo, sino de tristeza, pero da fruto apacible de paz, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces yo tengo una experiencia durante mi camino con Cristo, que aunque a veces no puedo entender, pero sí puedo confiar. Y el confiar es el camino hacia la paz y hacia la plenitud. Amén. Alguna vez estaba en la Ciudad de México y por alguna situación que yo les he platicado, según mi punto de vista en aquel día eso era injusto. Yo decía, esto no tiene por qué suceder, yo no tuve la culpa, pero al final no sé por qué razón toda la culpa se volcó contra mí. Yo dije, yo ni el encargado era de este asunto y resulta ser que yo soy el culpable, ¿no? Entonces, ¿por qué esta situación me sucede, me acontece? Primero en mi corazón, la primera reacción, el primer impulso, amargarme. Pues es que es injusto. Yo me acuerdo cómo le escribí al pastor Shin. Esta vez, pastor, yo tengo la conciencia tranquila que yo nada tengo que ver en este asunto. No sé por qué cae sobre mí. Para mí son prejuicios y chismes. Esta persona que habla contra mí, yo le digo que con todo mi corazón yo le he tratado con amor, con interés. No puede decir que no me he interesado en su vida, que no he estado al pendiente. La verdad es que me siento muy molesto, pastor, y hasta cuándo yo me voy a estar poniendo de pechito y como costal de box para que se desquiten sus traumas y sus oscuridades. ¿Yo qué culpa tengo? No, la única culpa que tengo es servirles. Y con ese corazón yo le escribí al pastor y yo dije, sí, ya estuvo, ya esta vez no me voy a dejar. Siempre me dejo, siempre, no, ya estuvo, no. Que Dios me defienda, no, esta vez yo me voy a defender. Y así, ¿no? Ya estaba yo alucinando, ¿no? Y también, si me quieren denunciar, que me denuncien. Y vamos a ver de a cómo nos toca, yo también. Tengo testimonios y gente que me apoya, ¿no? Ya estaba yo, y sí, ¿verdad? ¿Verdad que tú viste? ¿Verdad que no es cierto? ¿Verdad? Y pues claro, como yo soy el ministro, pues todos, sí, claro, sí, usted tiene la razón. En verdad me lo decían algunos hasta compañeros ministros. No sé de qué habla el tal. La verdad es que no fue así, pastor, ¿no? Cuente con nuestro testimonio, adelante. Sí, ¿verdad? Ya estaba yo haciendo mi, ¿cómo se dice? Mi campaña, mi motín. Pero cuando yo le escribí al pastor, el pastor me regresó la palabra y me dijo, ahora yo me encuentro lejos, no estoy allí. Te entiendo, me dijo, pero seguramente hay algunos aspectos que tú no puedes ver. El hermano también. Pero yo pienso que los dos tienen que ver, pero ahora no puedo saber hasta que yo regrese. Espérame, por favor. Mientras tanto, humíllate, me dijo. Y yo dije, siempre, ¿no? O sea, no sé, pero seguramente estás mal. ¿Cómo puede ser así? Esta vez no. No estoy allí, no puedo saber, pero lo que sí sé es que estás mal. Y es que cuando uno cree que está bien, pues ya desde ahí se puede saber con toda certeza que esa persona está mal. Y entonces yo estaba así tan molesto, tan enojado. Incluso estaba acariciando las ideas de que, bueno, pues si resulta ser que la cosa va así, de que yo tengo la culpa, esta vez no me voy a dejar, aunque tenga que alejarme, aunque tenga que irme. Y entonces yo estaba tan molesto porque yo decía, ya no veía yo lo duro, sino lo tupido, ¿no? Siempre yo. Y finalmente el pastor vino. Cuando me llamó para aclarar el asunto, apenas pronuncié 2, 3 palabras y yo sentí que sin escucharme, él ya me puso su palabra, ¿no? Su idea. Aunque lo que él decía no era incorrecto, era la verdad. Pero yo sentía, a mí no me aplica, porque esta situación es injusta. Cuando un poquito quería negarme a mí mismo y le dije a mi esposa lo que había pasado, mi esposa también se enojó.
No, es que esto está lleno de chisme y de prejuicio. Mi esposa fue a hablar con la pastora Ana, la esposa del pastor Shin. Y la pastora Ana compartió con mi esposa. Pero mi esposa regresó bien feliz y contenta. Y mi esposa me decía, es que ¿tú crees que ellos no ven las cosas? ¿Tú crees que ellos no se dan cuenta de lo que humanamente es correcto o incorrecto? Ellos ven, se dan cuenta. Entonces la pastora Ana le hizo entender a mi esposa, no es que no nos demos cuenta de las cosas, nos damos cuenta, pero aún así reconocemos a Dios. Miren, vamos a ver Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 5. Yo les voy a dar una técnica para aprenderse los versículos bíblicos para aquellos hermanos que dicen, yo no me puedo aprender los versículos bíblicos, es muy difícil. Bueno, y por eso no quieren predicar. Yo les digo, prediquen, porque predicando y compartiendo se van quedando. Y número 2, no quieran aprenderse el número de versículo, yo tampoco me lo sé. Yo solo me acuerdo del capítulo. Me acuerdo que está en el capítulo tal, pero entonces siempre digo eso, vamos al capítulo tal, y cuando llego allí busco, sí, aquí está. ¿No? Es más fácil buscar en un capítulo, excepto el Salmo 119. Fuera del Salmo 119, es muy fácil buscar en un capítulo al mismo momento, ¿no? No sé si es un buen consejo o mal, no sé, pero yo no me aprendo la dirección exacta, no, solo la calle. Y ya estando en la calle, es esa casa, ¿no? De la misma manera ustedes con los versículos, solo el capítulo y ya sabrán ahí buscarle rápido, ¿no? Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hasta ahí. Entonces, esta palabra como nunca antes en ese momento yo tuve que abrazar. No entiendo, no sé, pero Dios me dice, confía en mí. Dios me dice, de todo tu corazón, solo reconóceme a mí. Entonces yo me di cuenta, el lugar hacia donde el pastor me estaba guiando es, reconoce a Dios. Aunque sea una situación que parece humana, que parece injusta, reconoce a Dios. Pero yo decía, pues es que siempre reconoce a Dios y finalmente recibir los cocolazos, ¿no? Pero no es cierto. Solo yo estaba muy altanero y orgulloso y no me daba cuenta. Porque cada vez que yo he reconocido a Dios en una situación que me parece que yo soy la víctima, pero cuando quitando ese corazón maldito de víctima de verdad, yo reconozco a Jehová, ninguna vez el Señor no me ha defendido, no me ha ayudado, no me ha enseñado, no me ha dado tesoros hermosos. Me ha enriquecido en gran manera. ¿En qué momento yo he tenido que soportar? En realidad ninguno. Siempre Dios me ha ayudado. Entonces, ¿por qué ahora tengo tanto resentimiento? ¿Por qué ahora tengo tanto hartazgo? No es porque Dios no me haya ayudado cada vez que yo lo reconozco. Es porque, ¿cómo digo? Como el pueblo de Israel. Cada vez que tenía dificultad cuando caminaba por el desierto, cuando Dios los liberó de Egipto, cada vez que tenía la dificultad, ¿Dios no les ayudó? Dios no les dio comida, no les dio bebida, no los cubrió, no crecía su ropa con ellos, nunca se envejeció, nunca su pie se hinchó, pero veían serpientes, veían escorpiones, veían peligros, veían problemas, ¿y qué hacían? Lloraban como si de verdad estuvieran hartos de vivir una vida tan difícil, porque el problema es que el corazón se carga y se llena de su obra como si hubiéramos hecho algo nosotros. ¿Hasta cuándo, pastor? Otra vez nos piden ofrenda.
Otra vez otro campamento, otro retiro, otra vez vamos a hacer otro evento, otra vez hay que servir. Sí, no, pues ya se les acabó su puerquito, ¿no? Y la pregunta sería, ¿y cuándo tú has dado, has hecho, has logrado? Cuando empezaste con gran agradecimiento y con gran humildad y con gran felicidad, ¿no era para ti un honor? Hasta lloraste cuando pudiste participar de la alegría por poder ser usada tu vida para servir el evangelio. Hasta te conmovías en tu testimonio con lágrimas diciendo, ¿cómo es posible Dios me está usando? Y ahora ya dices, ya, solo Dios me está usando. Primero era una alegría que te usara, luego ya te sientes usado, ¿no? Estoy hablando de mí. Era una alegría entrar al seminario, ser usado, y luego solo me usan. Entonces, en realidad la razón de la queja no es en sí la misma circunstancia, sino que el corazón ya se llenó de su obra, ya se llenó de su esfuerzo, ya se llenó de su carga, como si, o sea, cuando recuerda, en vez de recordar con gratitud lo que Dios hizo, recuerda con queja lo que yo he hecho, lo que yo he pasado, lo que yo he atravesado. Tantas cosas he pasado por ti, Señor, en cada momento te he sido fiel y nunca te he desobedecido jamás, y ni un cabrito me has dado para gozarme con mis amigos. Es el orgullo del hijo mayor, como los labradores de la primera hora. Hemos estado aquí soportando la carga y el calor de todo el día y nos pagas lo mismo que a estos últimos, que no hicieron nada. Y el Señor es experto en detectar cuando hay ese corazón y sacarlo, exprimirlo, como cuando nosotros vemos el barrito listo y hacemos, este no se queda ahí, ¿no? Y sale la pus, ¿no? Así el Señor, cuando nos ve como barritos bien alzados, dice, ¿no? Eso, y sale ¿qué? La pus. Ay, les da asco el barrito, pero no el pensamiento, ¿verdad? Entonces, sí, ese es el origen de la queja. En realidad, en lugar de como el hijo menor se siente tan agradecido, el hijo mayor se siente tan quejoso, se siente tan amargado. Yo estaba así, no me di cuenta. La situación no era el asunto que el pastor o que Dios quería tratar conmigo. La situación finalmente se arregló hermosamente y preciosamente y sirvió en todos los sentidos mucho para aquel hermano, para mí, para el pastor, para la iglesia. En todos sentidos para mí llegó a ser algo que dejó en mi vida un gran tesoro, un gran entendimiento. Y entonces ahora yo valoro mucho aquella disciplina que me dio el Señor. Pero tenemos que distinguir. No era que me estaba disciplinando porque yo había fallado en un aspecto, había hecho algo mal, aunque sí lo hice, después me di cuenta. Pero, sino el punto era, Dios vio la pus de mi corazón, lleno de jactancia, lleno de la carga y la labor de todo el día. Originalmente aquellos labradores de la primera hora, ¿por qué fueron contratados? Pues estaban sin hacer nada, desocupados, ¿no? Les dio la gracia, vinieron felices y contentos. Ahora, ¿por qué se quejan? Porque sintieron algo injusto. Todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he dado, todo lo que yo he pasado, todo lo que me he sacrificado, todo lo que me han usado. Y ahora hasta me regañan. Ni un regaño pequeño puede tolerar. Cuando yo estaba en el seminario, una hermana me preguntó, ¿y a ustedes no les molesta que los regañen, que los exhorten? Yo me acuerdo cómo contesté en aquel momento, tan puro, tan pequeño todavía. ¿Y cómo contesté? Al contrario, porque yo sé que lo hacen porque me están entrenando, porque Dios quiere poner en mí su corazón. Al contrario, cuando regañan a otro, yo me acerco para que también me toque a mí. Porque yo también quiero aprender, porque no se lo va a llevar solamente él, es un tesoro. Yo también me quiero llevar algo. Y sí, me tocaba. Un día estaban regañando al seminarista, bueno, ahora ya pastor Julio, pero él es de mi generación, entonces lo estaban regañando a él y que me acerco a ver. Y de repente empezaron a regañarme a mí también. Estaban, y tú, Julio, y tú también, porque tú. Y yo decía, esta es mi dosis diaria, ¿no?
Porque imagínense, si por la salud física hay alguno que tiene costumbre de comer alguna cosa de esas horribles, ¿no? Mi hermana come un suplemento que es un sobrecito, le sale una cosa negra que sabe amarga, horrible. Todos los días lo come o lo toma, no sé cómo decirlo, porque quién sabe qué es. Y es feliz porque le hace bien, aunque sabe horrible. A mí me lo dio, por muy bueno que haga, no me lo he podido acabar. Está muy feo, de verdad. Se lo di a mi esposa, le dije, mira mi amor, esto te puede ayudar. ¿Ustedes creen que se lo come? No se lo come. O sea, sí se lo come, pero no se lo ha podido acabar tampoco. Pero yo veo a mi hermana, es buenísimo. Y yo, ay. Hace tiempos, no sé ahora, pero en el tiempo de que yo era joven estaba muy de moda la emulsión de Scott. Estaba buena, ¿no? Todos los días, ándele, ándele, para que crezca sanote, ¿no? Ay, ¿no? ¿Y qué era? ¿Aceite de hígado de bacalao? Bueno, bueno, chistábamos, pero se lo comían porque es saludable. Entonces ahora un regaño, una exhortación, cuán saludable. Una situación difícil en la vida, cuán saludable es para buscar a Dios, para recibir su gracia, para aprender, para cambiar la mentalidad. Pero este privilegio, este tesoro, lo tienen los salvos. Que todas las cosas les ayuden para bien. Amén. Entonces, cuando algo así nos sucede, aunque no entendamos, reconocer a Dios. No entiendo, pero yo sé que no estoy bien. Sé que Dios quiere exprimir ahí el barro de mi corazón. No barro de arena, sino de tierra, sino el barro de espinilla, ¿no? Y finalmente, el pastor no terminó allí, sino siguió tratando el asunto con nosotros. Cuando lo escuché detalladamente me di cuenta, no, de verdad se cumplió. Hay muchas cosas que yo no puedo ver y hay muchas cosas que yo tengo que aprender. En mi muy corta vista yo era inocente, pero ya desde la vista de alguien mucho mayor, con más experiencia, más preparación, cuando vio las cosas con objetividad, vio, no, aquí no es que tú tienes la conciencia tranquila por ignorante. Pero si tú realmente vieras más profundo, podrías darte cuenta donde tú estuviste mal. Y sobre todo no era la situación en mi corazón que se había levantado. Entonces, un momento estuve tan difícil, pensando en dejar este camino o que me iban a sacar de este camino. No era un asunto para tanto en realidad, pero yo ya saben, ¿no? Uno hace drama y se va hasta bien lejos. Pues entonces si me sacan, pues me voy, no importa, yo tengo mi conciencia tranquila con Dios. Y estaba yo indignado y orgulloso y según decía, ¿no? Pues entonces que se pierdan de mí, ¿no? Entonces me perderán a un ser tan inocente y tan puro, tan benévolo que ha servido, ¿no? Al Evangelio. Bueno, si ya no necesitan de este ser, ¿no? Pues entonces me voy. Después se darán cuenta de lo que han dejado ir. Y cuando me encontré así pensando estas tonterías, digo, no así tan descarado, pero sí, dentro del corazón eso es lo que había. Y entonces cuando me encontré pensando de esta manera, dije, no, ¿qué está pasando? Porque fue como si Dios hablara a mi corazón y me dijera, ¿por qué estás tan enojado y tan indignado? ¿Por qué te molestas tanto? Es que no es justo, decía yo. Y él decía, o sea, Dios es como si me contestara, ¿tú por qué eres feliz? ¿Tú qué es lo que guardas en tu vida como el más grande tesoro? Y entonces yo pensaba en esto y decía, pues tú, Señor. Me decía, y si yo soy tu tesoro, ¿quién te puede arrebatar eso? Vamos a suponer que tú ya no eres pastor, vamos a suponer que tú ya no eres encargado de todo lo que estás encargado. Aunque te quiten todo esto, pero yo sigo contigo y el Evangelio sigue contigo. Y tú puedes seguir anunciando el Evangelio y tú puedes seguir aprendiendo de mí y puedes seguir caminando conmigo.
Eso no es exclusivo de una posición dentro de la iglesia o de un cargo. Y aunque muchas personas te llegaran a despreciar y llegaran a pensar mal de ti, pero si yo estoy contigo y si tú me tienes a mí, si tienes el evangelio, entonces, ¿no que dices que yo soy tu más grande tesoro? Dices que yo soy tu más grande tesoro, aunque aún me tienes a mí, pero yo te veo triste. Aunque aún me tienes a mí, pero yo te veo enojado, indignado. Aunque aún tienes mi amor y mi evangelio, aún yo te veo así. ¿Qué significa? Yo no soy tu tesoro, no seas hipócrita. ¿Cuál es tu tesoro? Claro, la posición y lo que has hecho y lo que haces, lo que tú has, tu trayectoria, tu nombre, tu persona, tu ego y tu posición, eso es lo que a ti te duele. Porque si te doliera yo, no tiene por qué dolerte, yo estoy aquí contigo y yo te sigo amando. Y yo pensé, es verdad. Es verdad por un lado reconocer mi orgullo y mi altanería. Él me preguntó así, ¿tú llegaste a la iglesia era diferente cuando tú llegaste? Bueno, era más pequeña, eso sí, y no tenía tantas comodidades, y no tenía tanta fuerza económica, y no tenía tanta infraestructura. Ahora la única diferencia que hay es que hay más infraestructura, hay más hermanos, hay más fuerza, hay más trabajo, sí también, pero en sí la esencia de la iglesia no ha cambiado. Pero cuando tú llegaste eras feliz. ¿Por qué estabas tan feliz cuando llegaste a la iglesia? Pues Señor, pues porque tenía tu salvación, porque me enteré de tu amor, porque supe que estabas conmigo y que como estás, o sea, fue la primera vez en mi vida que entendí las palabras cuando dicen, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fue la primera vez en mi vida que yo pude estar seguro de que esa palabra era verdad y de que iba a ser para siempre. En medio de toda circunstancia, tú estarías conmigo. Por saber esto, yo era feliz. Y entonces el Señor me preguntó, ¿y luego entonces? No eras feliz por tener un cargo, no eras feliz por ser reconocido, no eras feliz por lo que pensaran de ti. Es más, fue la primera vez que no te importó lo que pensaran de ti. Te corrieron del ministerio en el que estabas antes por predicar el evangelio y no fuiste infeliz, sino feliz. Porque nada te importaba, solo mi gracia, mi salvación, mi amor contigo. Entonces, si tú tuvieras eso aún en tu corazón, ¿no serías feliz? Y yo, pues sí, ¿no? Sí sería feliz. Pero entonces, dices que ese es tu tesoro, pero por tener una difamación o por tener un problema, ya no eres feliz. ¿Qué pasa? Es que en realidad ya en tu corazón te olvidaste. Tu verdadero tesoro, tu verdadero motivo de la felicidad. Entonces, claro, me pesó en mi corazón, claro, soy un labrador de la primera hora, pensé. Soy claramente el hijo mayor. Claro, y le di gracias al Señor porque sacó esa pus. Y luego me enseñó algo muy hermoso. Dios no había cambiado nunca. Me seguía amando, me había salvado. O sea, estos tesoros volvieron a brillar. Es como aquel adorno que uno tiene en la casa que a uno le gusta mucho, pero como es de cierto material, con el clima se va opacando. Y de repente uno lo arrumba ahí como si fuera algo sin valor, pero de repente alguien viene y lo vuelve a pulir y vuelve a brillar como al principio y dices, ¡ay, ya se me había olvidado esto! ¡Cuán hermoso era! ¡Cuán valioso es! ¿No es así? Y lo pone allí, ¡ay, de verdad que era hermoso, pero yo ya no lo veía! Así es. Como un matrimonio que cuando el corazón se enaltece, se enorgullece y se llena de resentimiento, de repente empiezan a menospreciarse, pero algo sucede que de repente, ¿no? Como el estilo de las películas, que cuando empiezan a separarse y empieza a valorar a la persona, dice, ¡ay, yo no me acordaba que mi esposa era tan bonita! ¡Ay, yo no me acordaba que mi esposa era tan buena para mí! ¿Qué pasó ahora? Porque ya no podía ver a la mujer que tengo a un lado, ¿no? Más aún, Dios. De repente el amor de Dios brilló tan grande. Tengo a Jesucristo, pensé, y me alegré.
Con lágrimas le decía a mi esposa, mi amor, tengo a Jesucristo. No importa, o todas las demás cosas que tengo no importa, tengo a Jesucristo, tengo el Evangelio y tengo la certeza de su amor sobre mi vida. ¿Qué importa que fulano mengano me odien? Que digan, que me quiten, que me pongan, ese no es mi tesoro, ese no es mi propósito. Tengo a Jesucristo. Amén. Y con esa felicidad yo me calmé en gran manera. Lo que Jesucristo haya preparado para mí, Él sabe, es para bien. Yo, lo que haya que beber, aunque sea un poco amargo, pero Jesucristo me cuida. Amén. Entonces esto fue mi consuelo, mi refugio en aquel momento. Eso me ayudó muchísimo. Por eso después di gracias. Este momento en mi vida que al momento parecía motivo de tristeza, pero cuando esperé un poco reconocí a Jehová y pude esperar en Él, Él me calmó el corazón. Me quitó la ceguera. Y entonces no solamente pude aprender sobre el amor de Cristo y su compañía en mi vida, también todo lo que el pastor me quería compartir fue un momento para que lo pudiera aprender. Sobre mi irresponsabilidad, mi negligencia, mi falta de atención, ¿no? Sobre mi insensibilidad, sobre muchos aspectos profesionales que yo tenía que aprender. Entonces ahí me di cuenta, no solamente era un asunto para tratar con mi fe y mi espíritu, también con mi mentalidad. Pero yo no lo podía ver. Y entonces di gracias a Dios. ¿Cuántas cosas se pierden las personas que no tienen el tesoro de reconocer a Dios? ¿Cuántas cosas se pierden las personas que no tienen el tesoro de confiar en Dios? Y también de soportar la disciplina. No sentí tal cual como que Dios me diera un varazo, una nalgada, sino es aquella disciplina que es para formación y entrenamiento de aquel que la recibe. Como un padre que le pone un horario a su hijo, como un padre que le pone ciertas situaciones a sus hijos para que vayan aprendiendo. Y yo también, el Señor. Luego, no mucho tiempo después, hubo rotación y fue enviado para acá. Entonces el pastor que me decía, con lo aprendido aquí, yo creo que Dios te va a bendecir en gran manera. Y yo le dije, pastor, pero usted siempre dice que yo no aprendo, ¿no? No me siento como que, qué aprendizaje, que salió unas fuerzas especiales, ¿no? Del entrenamiento, ¿no? No soy tan notable como decir que después de salir de este entrenamiento, no como Goku, ¿no? Después de entrenar con Kaiosama, ¿no? No soy así. Y él se rió y me dijo, no, o sea, precisamente el hecho de que te conozcas con toda tu debilidad y no confíes en ti mismo, ¿cuál sería mayor aprendizaje que ese? ¿No? Confiar en Dios de todo tu corazón y no apoyarte en tu propia prudencia. Cuán hermoso aprendizaje, porque le permite al cristiano descansar. Amén. No imponerse él como el que tiene que brillar, sino encomendarse a la gracia de Dios como la que tiene que cubrir. Y finalmente así llegué para acá. A mí me gusta mucho ese versículo, miren. Vamos a ver de nuevo Hebreos, capítulo 12. El versículo 11. Dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, ¿y Dios no nos había escogido y nos había preparado para poder recibir su salvación? Cuando ustedes piensan acerca de las cosas que quisieran borrar de su vida, un día mi esposa me decía, ¿será malo si yo quisiera borrar algunos recuerdos de mi vida? Yo le dije, no sé decirte, a mí no me gustaría. Y no es que yo haya tenido recuerdos buenos, yo tengo recuerdos muy horribles. Cosas que uno diría, ¿cómo es posible que Dios pueda permitir esto? Y cuando algunas veces yo comparto sobre este tema, algunos me contestan, es que usted no tiene idea, me dicen, usted no sabe.
Es bien fácil decir, ay, todas las cosas ayudan para bien y ay, al final todo tiene un propósito. Pero ¿qué propósito podría tener cuando esto me pasó, cuando esto me hicieron, cuando yo estaba así y me pasó lo siguiente y aquello? Cosas atroces y terribles en las cuales uno dice, no, claro, eso no fue de Dios, fue del diablo. Y en algún aspecto estoy de acuerdo. Pero a mí no me pueden decir que ninguna cosa o una cosa como estas no puede servir. Sí, en la mano de mi propio entendimiento humano solo me pueden amargar y destruir. Pero cuando estas cosas pasan a la mano de Dios, llegan a ser cosas muy, muy hermosas. Como les compartí también de la etapa en que mi esposa sufría fuerte de los dolores. No había un motivo, una razón para creer que eso provenía de Dios. ¿Cómo Dios va a querer lastimar a su hija así de esa manera? Y claro, no es que Dios la quiera lastimar. ¿Quién no tiene situaciones en la vida? Si Dios existiera para evitar todas las situaciones de la vida, entonces nadie tendría que sufrir ni llorar en este mundo. Un día llegará cuando estemos con Él y entonces eso será así. Más bien ya está hecho. Pero nuestro paso por aquí, al presente, no es motivo de gozo, sino de tristeza. Pero da fruto apacible de paz y de justicia a los que en ello han sido ejercitados. A mí no me pueden decir eso, porque yo también viví cosas que cualquiera desearía borrar. Pero yo le decía a mi esposa, pero si las borro, ¿cómo habría obtenido aquel tesoro que gracias a ellas vino a mi vida? Porque si yo hubiera tenido un padre que no nos dejara, que no nos abandonara, que no fuera alcohólico, que no fuera drogadicto, ¿no? Si yo hubiera tenido un padre que trabajara fiel y amoroso por nosotros, yo hubiera buscado a Dios. Y yo hubiera sido un hombre que necesite a Dios. Quién sabe, yo me hubiera convertido en un hombre tan bueno que nunca requiriera de la salvación. Pero fui un hombre muy malo, ¿no? Porque no aprendí a ser varón. Porque necesité la ayuda de Dios en un momento en mi vida en el que todo se cayó y se vino abajo. ¿Me explico? ¿Y qué cosas ustedes quisieran borrar de su vida? ¿Están seguros que si las borraran hubieran encontrado la salvación? ¿Valdría la pena cambiar unos años aquí contentos por la eternidad en el infierno? Tuvimos unos años aquí de sufrimiento, pero tenemos una eternidad con Cristo en los cielos. Amén. Ya desde ahí creo que las cuentas están bastante disparejas a favor de nosotros. Deberían estar en contra de nosotros, pero Dios las volteó todas a favor nuestro. Perdimos unas cuantas moneditas, pero ganamos la vida eterna. Amén. Por eso las situaciones de nuestra vida, un poco de, ¿cómo podríamos decir? Un poco de inversión de lágrimas, inversión de dolores y situaciones, pero la ganancia es increíble, ¿no? Increíble. Aunque Dios por un poco de tiempo y en algunos momentos nos tuvo que afligir, dice así, ¿no? Aunque por un poco de tiempo volteé de ti mi rostro y me enojé contra ti, ¿no? Y te dejé, pero te volveré a recoger con la multitud de las misericordias, ¿sí o no? Y mis misericordias son hasta los cielos, ¿sí o no? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Y qué hizo esos momentos oscuros sino hacer contraste para que la luz con la que nos iluminó brillara mucho más y que pudiéramos realmente ser felices en el amor del Señor? Porque ¿a poco al hijo menor del padre, el hijo pródigo, él tenía todo, pero ya que nunca había experimentado su maldad, tampoco la miseria, podía ser feliz? No, tenía un sentido de insatisfacción que nada le hacía feliz. Por si acaso alguno siente que nada le hace feliz, que nada le llena. El esposo que tiene a un lado es una piltrafa, la esposa que tiene al lado es un estorbo, los hijos no son nada, ¿no? Son más que molestia y carga. Los hermanos, hay una bola de hipócritas, ¿no? El pastor, ay, ya me molesta, tarda mucho cuando predica. La iglesia, ay, piden mucho, todo el tiempo servir al evangelio. Ay, que mi vida qué sentido tiene, lo tengo todo, pero siento que nada me llena, ¿qué me pasa? Estoy deprimido y ni Dios es nada en mi vida. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Bueno, tú te puedes ir de bruces, como dicen, ¿no? O como decimos acá, te puedes ir, ¿no? En banda, ¿no? O de boca. Te puedes ir buscando algo que te llene.
Y la Biblia dice que los ríos van al mar y el mar nunca se llena. ¿No saben que es un anzuelo de Satanás? Y el que lo muerde nunca regresa bien. Porque Satanás lo lleva en esa búsqueda de alcanzar esa gran cosa que le haga valer, que le haga encontrar el sentido de la vida, y nunca lo va a encontrar, porque cuando el corazón está altanero, cuando al corazón nada le llena su expectativa, es mentira. En realidad no es que las cosas no sean suficientes, es que su vista es muy alta, ya que nunca experimenta realmente o nunca se acuerda de su miseria. Por eso todo lo que tiene nada lo agradece. Cuando yo valoré mi ciudad, la ciudad de la que yo vengo es una ciudad muy hermosa. Tuve que conocer lugares muy feos. Y entonces cuando vi esos lugares yo me quedé, Dios mío, mi ciudad es muy hermosa, ¿sí o no? Los jóvenes cuando van a ciertos países con gran dificultad, de repente dicen, mis padres, hoy tener agua caliente, tener agua, aunque sea fría, ¿no? Y comida, aunque esté fea, ¿no? No era tan fea después de todo. Y esos contrastes ayudan a que la vida tenga sentido y seamos felices, ¿no? Pero algunos solo quieren seda alrededor y piensan que por tener seda alrededor van a ser felices. No. Si no han experimentado lo rasposo, nunca tendrán la felicidad que la seda puede dar. Pero a alguien que experimentó lo rasposo, pónganle seda. ¡Ay, qué es esto!, dice. Otro dirá, es lo normal para mí. Allá tú, si para ti eso es normal, ¿qué te va a causar felicidad? Si a nuestros hijos todo les queremos dar, ¿qué les va a causar felicidad? Si en nuestra vida todo fuera alegría, ¿cómo podríamos recibir el amor del Señor? ¿Y cómo podríamos ser felices? Aquel sentido de insatisfacción nos envolvería. Hay personas que triunfan tanto, tanto, tanto que se suicidan, ¿no? Que todo es para arriba, para arriba, para arriba. Nunca pueden sentir para qué viven en realidad. La vida está llena de estos contrastes. Dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, sepa que también padecerá persecución. Pero es la persecución la que le da sabor al Evangelio. Cuando yo recién recibí salvación y por predicar el Evangelio me echaron de donde estaba. Y por predicar el Evangelio se empezaron a enojar y a decirme y a cuestionarme y a criticarme. No sé, pero hacía que el Evangelio tuviera más valor. En aquellos días empezaba el Facebook y estaba de moda. Y por el Facebook predicando me contestaban, y cuando me contestaban recontestaba, y de repente ya se hizo una remambaramba, una pelea de todos aquellos en donde yo estaba antes. Y no, ¿cómo dices que ya somos salvos? Y entonces si ya somos salvos, entonces ¿qué sentido tiene vivir? Pues ya somos salvos, pues entonces ya muramos. Y yo, pues dice la Biblia que vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿no? Y ahí estaba yo discutiendo con ellos, y luego me afligía porque las personas que yo quería también me empezaron a perseguir y a criticar, y luego me enteré de que estaban diciendo mentiras acerca de mi esposa y de mí, diciendo que nos habíamos ido por no sé qué pecado que era mentira, ¿no? Y entonces todo este sinsabor a la vez hacía que el Evangelio se hiciera muy valioso y precioso. Y en la estética, las socias con las que trabajábamos no nos dejaban predicar porque decían que espantábamos a los clientes. Y comenzaron a echarnos y buscar pretextos para que nos fuéramos de allí, que no estuviéramos, porque les corríamos a los clientes. Y los clientes pusieron un buzón de sugerencia, y los clientes pusieron cuál era su máxima sugerencia. Era que no nos prediquen. Venimos a que nos arreglen el cabello, no a que nos prediquen. Y así con palabras bien horribles insultaban a mi esposa. Y su voz chillona y no sé qué. Mi esposa cuando leyó esas cartas, esas sugerencias del buzón, que ellas a propósito agarraron las peores y dijeron, mira Abigail, y empezaron a decirle, mira a los clientes lo que dicen de ti. Mi esposa lloraba porque la insultaban mucho, la criticaban mucho. Y entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de predicar? Y yo, no, vámonos. Si no quieren, entonces nos vamos a un lugar donde no estén molestando, ¿no? Y nos salimos como el borra sin tener nada ni poder. Nos quitaron a los clientes, contrataron a una persona que decía que simplemente nosotros habíamos faltado a la cita. El letrero con el que nosotros les informamos que nos habíamos ido a otro lugar, lo quitaron y hacían citas en nuestro nombre para quedarse con los clientes. Nosotros tuvimos que ir a otro lugar, rehacer de cero la cartera de clientes.
pero gracias a Dios nos ayudó. Llegaron nuevos clientes y con el tiempo los antiguos nos encontraron, nos contaron lo que pasó, por qué no nos habían buscado, porque en realidad no las socias se habían quedado con toda la información y no les quisieron dar nuestra información, pero después teníamos los nuevos y los antiguos, entonces nos fue muy bien y mucho mejor. Muchas cosas les podría contar, pero todos estos problemas hacían que el evangelio agarrara sabor. Eran como el sazonador del evangelio. Predicando el evangelio, ¿cuántas veces me dejaron callado sin saber cómo contestar? Pero la Biblia dice así, y me contestaban 2 que 3 argumentos que yo me quedaba, ¿qué? ¿Cómo que en hebreo y que en griego esto significa no sé qué cosa? Y yo me quedaba todo mareado. ¿En serio? Pues lo único que yo sé es que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y punto. Y quitó mi pecado y yo soy libre del pecado, punto. No, pero es que mira que, me dejaban mareado, pero yo seguía teniendo la certeza, no crean que me confundían, solo no sabía cómo responder. Y a veces me dejaban como el ignorante, el que no sabía o el que estaba mintiendo. Yo decía, no puede ser así. Y entonces finalmente me regresaba, le preguntaba al pastor, pastor, me dijeron esto, no entiendo, ¿cómo le contesto? ¿Cómo es esto? Oraba a Dios y le preguntaba y buscaba en la Biblia y decía, ¿cómo contesto a esto? Y entonces ahí Dios me enseñaba. Entonces poco a poco en mi corazón me empecé a llenar de respuestas para todos esos argumentos, respuestas muy hermosas que Dios me permitió. Algunos no quieren predicar porque les da miedo, que no van a saber qué decir. Prediquen, aunque no sepan qué decir. Pero ¿y si me dejan callado? ¿Y si pongo en ridículo el evangelio? Póngalo en ridículo. El evangelio se defiende solo, no te necesita a ti. Y si no supiste y si te dejaron en ridículo a ti, no te preocupes. Es buena aliciente. Es buena manera en que el corazón se interesa por las cosas de Dios. Y deja de andar viendo tutoriales de cocina, ¿no? En YouTube, y comienza a mejor investigar la Biblia. ¿Qué dice? Amén. Es verdad que al presente las dificultades, las tribulaciones, la disciplina del Señor no es motivo de gozo, sino de tristeza. Pero si confiamos en Dios, si nos refugiamos en Él, si esperamos a Él, entonces en ese estado de confiar, bueno Señor, mi vida está en tu mano. ¿Yo quién soy? ¿Yo qué soy que la pueda manejar? Y voy a reconocerte a ti. Por algo tú estás permitiendo esto en mi vida. Claro, no quiere decir que con negligencia, si hay algo que hay que atender o resolver, no lo vaya yo a hacer. Pero al final de cuentas, si tú no estás conmigo, si tú no me ayudas, ¿qué puedo yo hacer? Pues encomendando a ti mi asunto, mi vida, sabiendo que tú sabes por qué y para qué esto sucede en mi vida, aunque ahora me es motivo de tristeza, pero yo sé que al final traerá motivo de gozo, de paz. Amén. Y con esa certeza, dentro de la tristeza hay un gozo. ¿No les ha pasado? Tristes pero gozosos. Triste por la humana situación que ahora vivo, gozoso porque sé que Dios está conmigo. Yo también me entristezco muchas veces cuando veo mi falta, mi mal. Pero aún así, gozoso en el corazón porque yo sé que Dios está en mi vida, que está tratando conmigo, que me está enseñando, que me está guiando, que está levantando su propósito para mí. Amén. Eso es así. Por eso vean el versículo 12. Por lo cual, ¿qué dice? Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Algunos no se encuentran así, manos caídas así, y rodillas paralizadas, que ya no quieren caminar y avanzar más porque ya no ve lo duro sino lo tupido. Bueno, yo les digo algo, la vida es así. No solamente el cristianismo, el caminar con Cristo es así, no, la vida es así. Pero algo tienen que saber, ya que de todas maneras en esta vida hay aflicción, sufrimiento y dificultades, no podemos parar de vivirla hasta que el Señor nos llame y no podemos parar el tren. Pero debemos saber algo. Dios, miren, como dice aquí el versículo 7, desde el 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él.
Porque el Señor al que ama, ¿qué? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, ¿Dios qué? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces lo que la Biblia nos está prometiendo aquí es muy hermoso. En medio de todo esto, Dios está amándonos, Dios es nuestro Padre, Dios está con nosotros. Amén. ¿Qué pueden saber si ahora tienen motivos de tristeza y no de gozo? Pueden saber algo. Dios al que ama, disciplina. Y entonces pueden saber, Dios me está amando. Amén. Ay, Señor, ¿cómo me ama? Algunos Dios los ama muchísimo, ¿no? No se preocupen, porque traerá fruto apacible de paz y de justicia a los que en ellos son ejercitados. ¿No es así? Dios nos ama, ¿no? Dios lo ama mucho, hermano Daniel. Amén. Qué hermoso amor. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces nos pide una cosa: deja de, ¿cómo podríamos decir? Deja de paralizarte, deja de tener miedo como si Dios no estuviera con nosotros. Y no te salgas del camino. ¿Y por qué te quieres salir del camino? Pues como les digo, ¿no? Ya estuvo tanto bache, tanto tope, tanta curva, de repente como que me quiero quedar aquí, ya no andar más. Pero miren, la gente del mundo puede hacer eso porque no le encuentra sentido a nada. Pero ustedes no, porque ustedes deben saber que si de todas maneras en esta vida hay dificultad y tribulación, pues sí, claro, las tenemos que pasar, pero al menos los que estamos en Cristo Jesús sabemos que son para el bien. Amén. Que al final todo nos ayuda para bien. O sea, al final sabemos que hay propósito, sabemos que es por lo que vale la pena. Por ejemplo, había un hermano, se enojó muchísimo un día cuando pedimos ofrenda para Europa. Dijo, ¿y por qué tenemos que estar ofrendando a otros países? ¿Por qué no más bien aquí tantas necesidades que hay? Mira, los centros de rehabilitación y tantas necesidades, tantas casas hogar. Yo digo, bueno, también. Si hay ministerio carcelario, si hay ministerio de visitar los centros de rehabilitación, también. Y también a Europa. Porque el lugar del mundo no importa, ¿no? Nosotros, entre nosotros decimos yo soy mexicano, yo soy europeo, pero ante Dios simplemente somos seres, almas que ellos necesitan salvación igual que en todo lugar. Donde quiera que la salvación se manifieste, debe ser celebración para nosotros, porque estamos recibiendo a más ciudadanos celestiales entre nuestra familia. Amén. Pero aquel hermano se ofendió muchísimo. ¿Por qué tenemos que ofrendar para allá o para acá? No, yo no estoy de acuerdo. Solo quieren mi dinero, dijo él. Y así se ofendió, se alejó. Pero me dio mucha tristeza. Y luego cuando yo supe, finalmente en qué se ocupa su dinero. Y entonces todo ya salió, ¿no? Nunca escatimó para tomar, para las mujeres, para la fiesta, para los deseos de la carne, para ahí despilfarra y despilfarra sin ningún problema. Y yo dije, tanto le costaba, un poquito, miserable poquito, para lo que vale la pena. Le dolió tanto porque no era para él. Y en realidad sí era para él, más que lo que despilfarra para su carne. Y me dio mucha tristeza ver que al final el dinero se va. ¿No es así? El dinero se va, pero que se vaya para las cosas que valen la pena. Alguien bien administrado sabe esto, es básico. Te cuesta mucho trabajo, me decía mi esposa, ver para una necesidad de Gabriel, tu hijo. Y cuando para Gabriel se necesita medicina, se necesita esto, tú, ay, pero ¿por qué tan enfermizo? Nada más está haciendo show, ¿no? Ay, pero tú, ¿no? ¿Por qué quieres para esto? Ay, ¿cómo que para la comida? O sea, ¿no? Te di hace 2 semanas, ¿no? Ay, pero no sea cuando salgo con mis amigos a echar taco. Ahí sí, 2,000, 3,000, ¿me explico? Eso es lo que molesta, ¿no? No es el problema echar el taco y no es el problema
otros, sino para qué nosotros invertimos. Y hablo esto, lo traspolo a las situaciones. Si mi vida se va a gastar en algo, si en mi vida voy a tener que pasar dificultades y aflicciones de todas las maneras, ¿no? ¿Para qué cosas querría que mi vida se desgastara? ¿Para qué cosas querría que los problemas sirvieran? Solo pasar problemas por pasarlos, pues ahora sí que sufrir a lo menso. Pero si sufro por el Evangelio, no es sufrir a lo menso. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15. El versículo 58. ¿Ya vieron mi técnica? Solo sé que está en el 15. Y ya buscando, me di cuenta que está en el 58. 1 Corintios capítulo 15. 15:58, así es. Dice así: así que, hermanos míos amados, ¿qué dice? Creciendo siempre, ¿en qué? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces sí, claro, ¿quién dice que no tienen aflicciones también los justos? Pero uno, tienen a Jehová que los libra de todas ellas. Tienen a Jehová que ayuda a que sean para bien. Y tres, todas aquellas cosas al final tienen el propósito de la verdad. Amén. Cuando Satanás les tiente a decirles, ¿qué haces ahí pasando tanta dificultad? Busca tu comodidad. Primera mentira, es mentira que que van a tener esa comodidad, número 1. Número 2, es mentira que teniéndola vamos a ser felices. Número 3, yo no estoy aquí queriendo evitarme de sufrimientos y dolores. Estoy aquí porque estoy convencido de que la vida debe vivirse por la verdad. ¿No es así? Y yo que conozco la verdad, ¿cómo podría vivir ignorándola como si no existiera? ¿Cómo podría sentarme en mi mesa, comer algo rico y decir, no existe el Evangelio? Y decir, qué feliz soy comiendo pastel. Qué feliz soy teniendo dinero. Qué feliz soy en un buen trabajo. Qué feliz soy ignorando el llamado que Dios me dio. Podría ser porque ¿quién no puede caer? Claro que soy susceptible a caer, pero no quisiera vivir así. ¿Cuántos misioneros y pastores se han alejado de este camino para llevar una vida cómoda? Porque se cansaron de las dificultades por el Evangelio. Y no digo que realmente tenemos tantas, no podemos compararnos con los cristianos de la primera época. Jamás. ¿Qué dificultades decimos que tenemos por el Evangelio? Pero finalmente, aunque puede ser que sí, mi corazón se incline hacia la carne, no quiero que eso suceda con mi vida, no porque el mundo me ofrezca más comodidad, que es mentira de todas maneras, pero aún así me la diera, aún así me diera el mundo. ¿Podría cambiar y vender el Evangelio tan barato? El llamado que Dios me ha dado tan barato. El amor de Cristo. Como Él me dijo ese día, yo sigo estando contigo, yo te sigo amando y mi Evangelio sigue siendo verdad. No ha cambiado nada de los motivos por los cuales tú seas feliz. Aunque tienes esta situación, también la tenías al principio, pero al principio mi amor era más grande que la situación, eras feliz por mi amor. ¿En qué momento vendiste mi amor tan barato? Por una posición, por un título, por un cargo. ¿Me explicó? Me di cuenta, había vendido el amor de Cristo, lo había cambiado por aquella comodidad, ¿no?, de sentirme alguien. A veces es muy sutil la forma en la que Satanás quiere intercambiarnos. Yo te ofrezco esto, pero deja de ver tanto a Cristo. Yo te ofrezco, como ese que te ofrece trabajo, ven aquí a este trabajo y te voy a pagar muy bien, pero aléjate un poquito de la iglesia. Lo he visto. Los jóvenes misioneros temporales de IYF que vienen como Good News Corps, algunos de ellos, después de que fueron Good News Corps, aprendieron 2 idiomas, 3 idiomas. Y su mentalidad cambió tanto que se convirtieron en buenos prospectos para el trabajo. Empresas los contrataron, embajadas, ¿no?,
y les pagaron muy bien, pero muchas veces les dijeron, pero estás mucho ahí con esa organización tuya, déjala tantito, enfócate más en tu carrera. Bueno, ya serviste allá durante un año, ya es tiempo de que tú también hagas un patrimonio para tu vida. Y algunos jóvenes se dieron cuenta, este es el diablo, pero algunos otros que dijeron, pues sí, ¿verdad? Y ustedes podrían preguntarle a aquellos jóvenes que pasan fotografías en su Instagram y Facebook viajando por todo el mundo con el dinero que ganan, si realmente son felices. Una de ellas me escribió, una misionera que estuvo con nosotros en Puebla. ¿Qué me escribió? Extraño mucho el tiempo en el que yo sabía que contaba con Dios y también en el que yo me sentía misionera de Dios. Le dije, claro, porque tú eres una misionera, pero estás viviendo una vida ¿qué podría decir? De modelo, pero tú no eres modelo, tú eres misionera. Aunque esa vida te ofrece todas las comodidades habidas y por haber y te da una seguridad, pero no se puede comparar con experimentar cada día el llamado verdadero por el que Dios te creó. Eso es maravilloso, tener el llamado de Dios en nuestra vida. Pero lo había cambiado por un trabajo muy bueno, por una oferta muy hermosa, pero que no se puede comparar con la verdad. Entonces yo pienso en mi corazón, para que Satanás no nos tiente más con ese tonto pensamiento, te ofrezco comodidades, te ofrezco seguridad, te ofrezco que no tengas problemas, porque mira en el Evangelio cuánta dificultad tú tienes. Entonces mejor ven conmigo, yo te cuido. Poderle contestar a Satanás, yo no estoy en el Evangelio porque me ofrezca comodidades o porque me ofrezca riquezas, estoy en el Evangelio porque es la verdad y eso tú no lo puedes cambiar aunque me pongas en una burbuja rosada. Porque al final será una cárcel bonita, pero la cárcel. ¿No es así? Entonces tú no me puedes ofrecer nada que realmente valga, porque lo que vale en la vida es la verdad, y esa solo la tiene Jesucristo. Amén. Ahora algunos hermanos se van para el seminario, ya dentro de poco. Satanás muchas veces les va a tentar. Ay, acuérdate cuando llegabas a tu casita, ¿no? Y dormías en colchón y te bañabas con agua calientita, ¿no? Y cuando se les antojaba algo simplemente lo comprabas y ya, aunque te endrogaras, pero ahí finalmente veías cómo pagabas, ¿no? Y ahora tienes que pedir permiso, llegar a cierto horario, levantarte a tal hora, hace frío, a veces hay agua caliente, a veces no hay, ¿no? Ni caliente ni fría, ¿no? A veces no hay colchón, si les toca colchón, gloria a Dios, ¿no? Y en ese entrenamiento tan duro, Satanás muchas veces les va a decir, ¿qué haces aquí tú pudiendo ser alguien? Pero si soy alguien en la mentira, ¿de qué me serviría? Luego todas aquellas cosas que Satanás nos ofrece, en realidad siempre las quita. Pero todas aquellas cosas que aparentemente por el Evangelio dejamos, luego Dios nos las da. Amén. Me hubieran visto corriendo en la playa en Puerto Vallarta. ¿A dónde Dios no me ha llevado? ¿Qué cosa Dios no me ha dado? En abundancia y hermosamente. Pero mi corazón no va atrás de esas cosas, porque mi corazón encontró algo más precioso, más grande. Amén. Hijo mío, no menosprecies, podría cambiar la palabra, las dificultades por el Señor. Porque aunque al momento son motivos de tristeza, pero al final dan fruto apacible de paz y de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Amén. Bueno, hasta aquí vamos a compartir. Lo que falta vamos a compartir en la tarde. Bueno, vamos a cantar un himno.